de la caloría con el agua y también la proporcionalidad deseada de los nutrientes. Asimismo, hemos tratado de evaluar un poquito cómo poder programar una alimentación en base al requerimiento calórico, actividad física, metabolismo basal y desde luego la acción dinámica de los alimentos y en los niños en base al crecimiento en sus distintas etapas. Y así hemos empezado a hablar de alimentos específicos como sea la leche materna, la alimentación con fórmulas preparadas de leche de vaca y luego posteriormente la alimentación complementaria. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de la desnutrición, los trastornos en la nutrición. Ahora vamos a empezar esta clase con el trastorno hacia abajo, es decir, la desnutrición, y luego hablaremos sobre la obesidad y el sobrepeso. Pero antes permítame llamar la lista al grupo. Maisa Jacopa está. Agar Almanza. Iván Arancibia. Presente. Cuadro muy frecuente, muy habitual ver en nuestra consulta pediátrica diaria niños que presentan estados de desnutrición y por lo tanto es importante que tengamos una idea clara de cómo vamos a poder evaluar una desnutrición y también cómo vamos a poder diagnosticar o ponerle apellido y por supuesto tratarla tanto en el primer, segundo y el tercer nivel también de atención. Este capítulo contempla criterios de tratamiento inicial del desnutrido grave en un tercer nivel de atención. Vayamos a ver este paciente. Es un niño que consulta de 7 meses de vida, consulta por niños como control habitual de niño sano. El paciente tiene como características que está un poco decaído y también está rechazando en este último tiempo la leche. Solo recibe leche de inicio, 60 ml, con 2 medidas de leche cada 3 horas. Toma también un poco de líquido, le da mate de anís, 2 onzas en 3 tomas al día. No presenta ninguna enfermedad en el momento de la consulta, según la madre, está aparentemente sano. Tiene un peso de nacimiento de 2,3 kilos, una talla de 51 centímetros, un perímetro cefálico de 40 centímetros, o mejor dicho, una edad gestacional de 40 centímetros, de 40 semanas de gestación. O sea, nació a término. El peso actual es de 5,100, talla de 62 centímetros. Tiene sí al examen físico signos de enflaquecimiento evidente, además de que presenta palidez palmar y plantar también. Ambas están muy pálidas. Con todas estas características, ¿qué podemos decir en forma inicial dentro del punto de vista de su nutrición en el paciente? En este doctor. rango de edad, sí, dígame. Perdón, doctor. Perdón por interrumpirle. No, tranquila, dígame. Bueno, quizás en realidad, como el paciente ya tiene 7 meses de edad y podemos constatar que la alimentación no es la adecuada. Es decir, que para este rango de edad ya se debería haber incrementado lo que son alimentos sólidos, como ser las papillas, que tendríamos que haber incrementado de poco a poco a partir de esto. Y bueno, la cantidad de leche que está tomando igual no es la adecuada, porque igual tenemos que equilibrar con estos alimentos sólidos. Igual la preparación, entonces no, de entrada su alimentación está mal, es decir, que está disminuida. Ya, de acuerdo. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este Doctor, paciente? estaba viendo las tablas de peso ¿Ya? para la talla y él se encuentra entre -2 y -3, sería una desnutrición aguda moderada. Muy bien, estoy de acuerdo. O sea que habría, según nos dice Valeria, un problema de alimentación, no recibe alimentación complementaria y sabemos que a esta edad ya el niño necesita leche, por supuesto todavía, pero también alimentos que no son lácteos. Y Adriana nos aclara de que el paciente está con un problema de desnutrición aguda moderada, relación peso-talla entre la -2 y la -3 desviación estándar. ¿Alguien tiene alguna otra observación del paciente? Doctor, sería tal vez el peso al nacer, que es de 2,300. Creo que perfecto. es un peso muy bajo para Muy esa, bajito. o sea, para hacer 40 semanas de gestación. Entonces tendríamos que también preguntar la forma de alimentación de la madre, ¿no? En este caso,
Yo supongo que no ha tenido buena nutrición, alimentación, entonces también eso ha ido afectando desde la gestación. Ya, de acuerdo. O sea que estaríamos hablando de que probablemente el niño, desde que ha nacido, tiene un problema de desnutrición. No solo es en el momento mismo del nacimiento, sino que también se ha mantenido durante el resto del periodo de tiempo, como se comentaba. Y evidentemente el peso de nacimiento es bastante bajo, aunque fíjense, llama la atención la talla, ¿no? Tiene una muy buena talla, 51 centímetros, pero el peso realmente es bajito. Y ya nos aclara de que la relación peso-talla no es buena. ¿Cómo está en relación a la desnutrición crónica? ¿Algún comentario? Me refiero a la talla para la edad. ¿Cómo está la curva de la talla para la edad? ¿Cuál es su impresión? ¿Alguna idea? Doctor, igual está con talla baja, es decir, con desnutrición crónica. Ya, ¿en qué percentil o en qué punto le ha notado la talla? ¿Cómo estaría? Está por debajo de la -3. Ya, estaría, aquí vemos la curva, estaría un poquito por debajo de la -3, ¿no? 7 meses y está con, ¿cuánto hemos dicho? Está con 62 centímetros. Está justo, ¿no? Ahí en el límite inferior de la -3 desviación estándar. Por lo tanto, vemos que este niño tiene desnutrición tanto por el peso para la talla, o sea, una desnutrición aguda, pero también tiene una desnutrición crónica, ¿no? Ese es un elemento bien llamativo en nuestro paciente. Por lo tanto, es un cuadro que parece tener orígenes que van desde el vientre materno, como decía bien la compañera, y se extiende en el transcurso del tiempo hasta la fecha actual, donde ya se ha comprometido el peso y la talla, cuestión que antes no tenía. Evidentemente es algo que vamos a verlo con mucha frecuencia y la desnutrición se puede catalogar como un cuadro que está provocado por la falta de ingesta, no necesariamente que coma poco, sino que sea el nutriente inadecuado, ¿de acuerdo? También porque tal vez no asimila bien los nutrientes o porque no puede metabolizarlos o los metaboliza mal. Y en ese sentido le va a provocar, por supuesto, una desnutrición. En este paciente parece evidente que podría ser que la falta de ingesta de alimentación sólida es un motivo de desnutrición. Sin embargo, en la leche, ¿tienen alguna observación del pequeño? ¿Tienen alguna observación? Tiene signos igual de enflaquecimiento como la palidez palmoplantar. Entonces, igual son dos signos que ya nos indica que sí, evidentemente tiene una desnutrición grave. Ya, de acuerdo. Pero les decía, en el tema de alimentación hemos visto que la falta de comida, de alimento complementario, puede estarle provocando desnutrición, pero también la leche que recibe podría ser causal de su desnutrición, les pregunto. La leche que recibe. Sí, doctor, porque incluso vemos que ha rechazado la leche de la madre. Entonces, eso igual implicaría que no ha podido crecer adecuadamente, por eso igual tendría desnutrición crónica, con talla baja. ¿Algo más, aparte de no recibir leche materna? ¿En la leche algún otro motivo? Quizás las medidas, doctor, de 60 ml con solo 2 medidas. ¿Y cuánto tendrían que ser? Sí, dígame. No, decía que para su edad él tendría que tener más tomas al día y el bebé solamente tiene 3 en nuestro ejemplo. Ya. O sea, recibe... Debería tener de 4 a 6 tomas más o menos. Ya. Ahí en ese punto, Adriana, ¿cuántas tomas recibe? Porque fíjese, dice cada 3 horas. ¿Y cada 3 horas cuántas serían? Aquí está, mire, cada 3 horas, ¿no ve? ¿Y cuántos tomas serían cada 3 horas? 8 tomas. Sí. 8, ¿no ve? 8 perdón, me confundí con lo que decía al final, 3 tomas al día, no de anís, ¿no? Anisito se sirve, o sea, recibe 8 tomas al día. Para su edad parece ser un poquito alto la ingesta de lechecita, o sea, toma muy frecuente la leche. Pero algo más que puedan observar, tienen que tratar de observar bien los datos. A ver, ¿alguien más? Doctor, tal vez sea la concentración de la leche, que está, aparte de que toma mucha cantidad de líquidos,
tal vez la concentración de ¿Cómo las la medidas. prepararía usted, Noelia, en la concentración? ¿Cómo lo haría? No sé si está bien el cálculo que hice, pero él en realidad necesitaría 612 ml y en realidad tendría que aumentarse la cantidad de cucharadas, que serían a 3 cucharadas con 3. 60 con 3. Sí. O sea, la concentración, fíjense, parece buena, porque está, ¿no es cierto? Decíamos, cada onza, que equivale a 33 ml, es una medida. Si recibe 60 y recibe 2 medidas, está muy bien, es más, un poquito concentrada, prácticamente nada. O sea, es como si le diría ahorita que recibe 2 onzas con 2 medidas. O sea, la concentración no es el problema. ¿Qué otro problema habrá? A ver, vean. En la leche. Chicos, analicen bien, observen bien. ¿Qué tipo de leche toma? A una leche de inicio. Es una leche de inicio y a su edad corresponde una leche de inicio. No, ya tendría que ser... No, ya debería ser de continuación, ¿no? O sea, toma, fíjense, una leche inadecuada. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su requerimiento lácteo por edad? Acuérdense la tablita que les decía. Si el niño tiene menos de 6 meses, recibe de 150 a 180 ml de leche. Pero si tiene de 6 meses adelante, ¿cuánto debería tomar? Sale 765, doctor. Ya debería tomar más o menos, porque solo es leche, ¿no? No come nada. Entonces debería recibir entre 120 a 150 ml por kilo. Si multiplicamos su peso, o sea, 5.1 por 150, ¿cuánto tendría que tomar? Mucho más, ¿no es cierto? Que sería lo deseable. O sea, que está tomando solamente poquito. O sea, vale decir 60 en 8 tomas, 480 ml. Usted mira ahí cómo logra cubrir su requerimiento hídrico a través del matecito de anís. Con eso cubre su requerimiento hídrico, pero es indudable que eso hace que reciba menos aporte calórico. O sea, siempre cuando valoren un paciente nutricional tienen que ver todos los pormenores que pueden estar provocando desnutrición. En este caso, 1 es que toma una leche inadecuada, 2, no consume la cantidad de leche suficiente para hacer solo alimentación complementaria, 3, no es, por supuesto, adecuado darle, tomando tan poquita leche, un matecito de anís, y 4, que no come, no se sirve comida. O sea, obviamente ahí hay muchos factores que están incidiendo en su desnutrición. Aparte del hecho, como bien comentaba una compañera, que además ha nacido con bajo peso. También tiene bajo peso desde el nacimiento. Y ya valorando su estado nutricional, el niño tiene una desnutrición aguda moderada y una desnutrición crónica, o sea, desnutrición o talla baja. Eso nos habla de que es un paciente que está bastante delicadito. Ahora, ¿cuáles son las causas de desnutrición? Obviamente aquí ven estadísticas que son, por supuesto, muy alarmantes, que estas dos de aquí son las medias nacionales. 13% de los niños presentan desnutrición, ¿no es cierto? Que es muy significativo. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? La principal de ellas es cuando el niño no recibe el nutriente que necesita, ya sea porque no le da mucho, como en el caso de nuestro paciente anterior, o porque no absorbe bien, tiene, digamos, una diarrea crónica, no puede asimilar, o tiene alguna enfermedad metabólica que no le permite digerir adecuadamente los alimentos. O sea, puede estar en cualquiera de esas etapas, en la insuficiente ingesta, metabolización o absorción de los nutrientes. La falta de cuidados dentro de lo que es el control de un niño sano es también muy importante. Si este niño hubiera venido antes a nuestra consulta, podríamos habernos dado cuenta de que él estaba inadecuadamente nutrido, o sea, no recibía la leche que le correspondía, ni tampoco la cantidad que le correspondía. Por lo tanto, la falta de atención sanitaria evidentemente salta a la vista que en este paciente ha sido muy importante. También la higiene de los alimentos. Recuerden que en los principios fundamentales de la alimentación se encuentra la necesidad de que tengamos mucho cuidado en preparar inclusive la leche, que es el elemento esencial. La pobreza probablemente está muy asociada a estas enfermedades, entre ellas la desnutrición,
y desde luego el bajo peso al nacer también se asocia mucho con problemas nutricionales, como es el caso de nuestro pacientito. Aquí ahí vemos que hay muchos motivos que pueden haber provocado. En la fisiopatología de la desnutrición está inicialmente la ingesta insuficiente de nutrientes o una mala absorción y una mala metabolización. Por lo tanto, eso le va a llevar al niño inevitablemente a mecanismos de compensación que tratan de, por supuesto, lograr que ese niño sobreviva con esa poca ingesta de nutrientes. ¿Cuáles serían, dirían ustedes, estos mecanismos de compensación que busca el niño? Este pequeño que estamos viendo, ¿cómo vive con esa cantidad de nutrientes? Es extrañísimo. ¿Cómo logra vivir? Con los requerimientos basales que tendría, es decir, los aportes de grasa y de glucosa que tendría que sacar desde su hígado por ciertos metabolismos químicos que tendría que hacerse ahí, como la gluconeogénesis y las lipólisis. Ya, o sea, moviliza sus reservas y obviamente trata de compensar esa falta. Pero inicialmente, ¿cómo puede sobrevivir? ¿Cómo puede ser algo así? O sea, ¿cómo logra el niño vivir hasta ese punto de que logre movilizar sus reservas? ¿Cómo podrá hacerlo? Disminuyendo su gasto. O sea, vale decir, el niño, ¿cómo logra hacer? Pues dice, no puedo crecer, dejo de crecer. Ya sé que gasto energía en mi metabolismo basal, eso es muy difícil que lo controle, pero puedo controlarlo, puedo controlar mi crecimiento, o sea, puedo dejar de crecer. Entonces su cuerpo deja de crecer. ¿Puedo gastar menos energía, por ejemplo, en actividad física? Sí. O sea, un niño desnutrido se vuelve un niño inactivo. O sea, va a decir la mamá, justo en este paciente, nos ha consultado porque nota que el niño no se mueve, está muy quieto, está como muy decaído. ¿No es cierto? Eso es lo que hace el niño. Si le está faltando nutrientes, no puede darse el lujo de estar jugando. Tiene que estar quietito, porque si no se le acabaría todo el nutriente. Entonces se quedan estatuarios, se quedan quietos en un mismo lugar, no hacen nada, apenas comen, gastan energía en comer y luego se duermen. Porque claro, no puede estar activo, ¿no es cierto? Trata de disminuir su actividad. 2, procuran bajar hasta su metabolismo basal. ¿Cómo podría una persona bajar su metabolismo basal? ¿Alguien tiene una idea? ¿Creen que hay alguna forma de bajar el metabolismo basal? Disminuyendo los requerimientos de reserva. No, porque el metabolismo basal es el gasto calórico para la sobrevivencia de las células. O sea, para que una célula siga viva, tiene que funcionar. Esa función mínima se llama metabolismo basal. Entonces, ¿cómo hacer que esa célula consuma menos energía? Disminuye los requerimientos de oxígeno, entonces con... ¿Cómo logra disminuir el requerimiento de oxígeno? No recuerdo el nombre exacto, doctor, pero... Mire, lo hacen por un método que es muy interesante, que es con un panhipopituitarismo. O sea, vale decir, el niño hace que sus hormonas, que son las que hacen trabajar el metabolismo celular, bajen en intensidad. O sea, un niño desnutrido grave es un niño que tiene todas sus hormonas en hipofunción. Si usted le analiza la hormona tiroidea, está baja, o sea, está como hipotiroideo. O sea, todas sus hormonas están lentas en su metabolismo. ¿Para qué? Para no consumir justamente mucha energía en el metabolismo basal. Fíjense que busca mecanismos entonces el niño tratando de disminuir su actividad. Son niños muy apáticos, parecen personas maduras o en su defecto también hacen que baje su metabolismo basal. Yo recuerdo en la época de la residencia, yo me iba a estudiar a las salas de desnutridos. O sea, me metí en la sala de desnutridos y estaba con ellos leyendo. Me sentaba al lado de sus cunitas y me ponía a leer en voz alta. ¿Y qué hacían los niños? Quietos. Todos me miraban así fijamente, sin moverse, lo que yo leía y leía y leía, y ellos sentaditos ahí, tiesos, mirándome. Normalmente un niño imposible, estaría saltando sobre el cuaderno, el libro, arrancando hojas, es lo que hace normalmente un niño, ¿no ve? Pero no, estos están totalmente quietos, no hacen nada, no lloran, no gritan, no dicen nada, están estatuarios, no se mueven.
¿Por qué? Porque están ahorrando energía, están tratando de mantenerse lo más inactivos posibles para poder sobrevivir a ese tan bajo aporte energético. Y por supuesto, como último criterio, tratan de utilizar las reservas que tienen, tanto en reservas de grasas como también en reservas de proteína, todo lo consume. Y de esa manera, obviamente, los niños logran movilizar toda esa cantidad de grasas y proteínas que tienen y de lípidos y de azúcares en depósito, y por supuesto logran así mantenerse vivos pero enflaqueciendo horriblemente, ¿no es cierto? Entonces ese es el mecanismo por el cual logra compensar, ¿no es cierto? Pierde el tejido graso, pierde la masa muscular, la piel obviamente también se ve afectada porque no hay quien lleve ya vitaminas a la piel, y empiezan a hacer alteraciones térmicas, o sea, hacen cuadros de hipertermia o hipotermia súbita, ¿no es cierto? Reducen su síntesis proteica, se alteran, les decía, las hormonas, fíjense, todas las hormonas, tienen alteraciones, por supuesto, en retener los electrolitos, hacen crisis hipocalémicas muy severas, y desde luego, inclusive la función renal de estos pacientes se altera. Aquí vemos fisiopatológicamente cómo logra este niño lograr esa compensación. Dígame. Disculpe, no estoy viendo su presentación, no sé si mis compañeros la logran ver. Chicos, ¿ven? Porque es posible que haya salido. Sí, normal, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Entonces quiere decir que alguien, que era Adriana, ¿verdad? Ha debido perder, Adriana, la conexión. Ahorita reviso, doctor. No se preocupe, gracias. De nada. Que sabes, el internet, y se pierden nuestras imágenes, porque ahí se gasta bastante en la conexión, y si está bajo el internet se pierde la imagen. Bueno, entonces les decía que fisiopatológicamente hablando, lo que va a hacer es bajar la glucosa, ¿no es cierto? La glicemia desciende, eso hace que obviamente disminuya también la insulina, porque obviamente si no, ¿cómo habría ese mecanismo de compensación? Recuerden que la insulina se activa cuando sube los niveles de glucosa, y en este caso obviamente va a bajar la insulina con una función pancreática también reducida, y desde luego va a aumentar el glucagón. Eso nos va a llevar necesariamente a la gluconeogenólisis, ¿no es cierto? Tratando de que, como no hay glucosa, por lo menos se saque la glucosa de depósito en el glucógeno, pero a veces es insuficiente, y por lo tanto tiene que hacer una lipólisis también para generar ácidos grasos libres, y eso va a dar lugar en realidad a una resistencia periférica a la acción de la insulina. Asimismo, son niños que sufren un estrés por la falta de alimentación marcada, con grandes liberaciones de cortisol, y el cortisol elevado, ¿a qué le va a llevar? A un metabolismo, por supuesto, a partir de las grasas, ¿no es cierto? A la lipólisis, que va a generar muchos ácidos grasos libres, y también a una proteinólisis que le lleva al consumo total de su organismo en el niño. Eso lleva a una menor perfusión renal, porque el niño está muy restringido, aumenta, por supuesto, la presión a nivel renal, se activa el eje renina, angiotensina y aldosterona por la falta de perfusión renal, y eso nos va a llevar inevitablemente por este eje, por los altos niveles de renina y aldosterona y angiotensina, a la retención de agua, retención de sodio y pérdida de potasio. Contribuye a que empeore la hipocalemia. Eso es lo que ocurre fisiopatológicamente en el niño que presenta un estado de desnutrición severa ya en fase de descompensación. Esto lo debemos recordar para el tratamiento de nuestros pacientes, porque ahí ya salta a la vista que no solo se trata de una deficiencia marcada en macronutrientes, sino también en micronutrientes, electrolitos y, por supuesto, tendencias a fallos multiorgánicos, ¿verdad? Bien, ahora es importante darnos cuenta de cómo voy a clasificar o cómo voy a poder diagnosticar a nuestro paciente. Vayamos a ver este niño. Es un paciente de 8 meses de vida, recibe lactancia materna libre demanda, más 3 papillas con pollo, carne de vaca, verduras y cereales. 8 meses, recibe 3 papillas de pollo, vaca, verduras y cereales. Presenta cuadros diarreicos frecuentes, y en 2 ocasiones ha pasado por neumonías.
lo vemos muy delgado al niño, sus dimensiones nos marcan una talla para la edad entre la -2 y -3 de desviación estándar. ¿Qué podemos decir de este pequeño? ¿Qué tipo de desnutrición tiene? Según la etiología, ¿cuál sería la desnutrición? Sería una secundaria, doctor, porque prácticamente presenta una infección. Ya, sería secundaria a infecciones. Ahí recordemos que primaria es aquella desnutrición que obedece a una causa básicamente de alimentación. Primaria es alimentación, o sea, vale decir, recibe una carga de nutrientes insuficientes para su edad. Pero este niño no podemos decir que recibe carga insuficiente, eso sería primario. ¿Por qué? Porque recibe leche materna, se supone que está bien, cubre el 50-70% en esta edad de su nutrición, y el 30% restante lo está recibiendo en papillas, recibe 3 papillas, está muy bien, con pollo, vaca, verduras y cereales, o sea, bien distribuida con nutrientes. Sin embargo, este niño presenta desnutrición porque está en la talla entre la -2 y -3, debido básicamente a que enferma mucho. Ha presentado problemas diarreicos y además neumonías. O sea, vale decir, como es secundario a un otro motivo, se llama desnutrición secundaria. O sea que cuando hablamos de la etiología en la clasificación de la desnutrición, decimos que primaria es falta de nutrientes, o inadecuado, o recibe harto nutriente, pero inadecuados. Y secundaria, cuando hay una enfermedad física que está condicionando el estado de desnutrición de nuestro niño. ¿De acuerdo? Ese sería un caso. Si tenemos un niño, por ejemplo, que viene a la consulta con lactancia materna, como hemos dicho, pero por motivos laborales ya no le puede dar a libre demanda, sino que le tiene que dar leche de fórmula, pero vemos que le está dando en concentraciones adecuadas. Este pequeño tiene 9 meses y la mamá sí le alimenta, pero nos dice que no recibe alimentos concentrados. O sea, le preguntamos si le da así papillas espesas y nos dice, no, doctor, recibe papillas aguaditas porque no puede tragar las papillas ni apretadas. O sea que básicamente se lo licúa a la mamá y le da en biberón bastante líquida la comida para que pueda tolerar. La cantidad le da la normal, o sea, en 9 meses le da más o menos unas 10 cucharadas. Consume en el biberón 250 ml de comida. ¿Ven algo extraño en esto? ¿Cuál sería la causa? ¿Parece primaria o secundaria? Puede ser secundaria, doctor. El niño puede presentar quizá alguna disfagia. Ya, puede ser que sea algún problema de enfermedad. ¿Qué más dice? ¿Alguien tiene otra opinión? Quizás, doctor, primaria por la manera de preparación de las papillas que no serían las adecuadas. Claro, le está preparando, fíjense ustedes, la comida le da, está bien, o sea, prepara bien la comidita, los nutrientes son adecuados, pero los está diluyendo mucho. Acuérdense que hemos hablado de la densidad del alimento. O sea, para tener buena densidad tiene que tener, ¿cuánto les decía? La leche materna normalmente tiene 70 calorías cada 100 ml. Cada gramo, ¿cuánto debería tener la comida? Prácticamente 1 caloría por gramo, o 0,8 les decía, calorías por gramo. Y de hecho, este niño no es así. ¿Por qué? Porque está súper aguada, está diluida. O sea, come la misma cantidad, pero come muy diluido. O sea, que la densidad calórica de estos nutrientes de alimentación complementaria no son los adecuados. O sea, que esto al paciente le está llevando a una desnutrición. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante a lo que ocurre. Nuestro paciente de este cuadro que ahorita lo estamos viendo, viene por trabajo de parto en una gestante de 42 años de edad. Es una gran multípara. Antecedente de hipertensión en el embarazo, parto por cesárea, llanto tardío, lamentablemente el bebé, ha requerido maniobras de reanimación, tiene una edad gestacional de 39 semanas, o sea, vale decir, a término, con un peso de 2,300 y una talla de 47 centímetros y un perímetro cefálico de 32 centímetros. Según el momento de la aparición de la desnutrición, ¿qué diríamos hasta aquí? Que ha sido prenatal.
Ya, podría haber sido prenatal, correcto, porque ya ha nacido con bajo peso. Pero ¿algún apellido le pondríamos a esta desnutrición? Prenatal. Vamos a pensar que el nombre es prenatal. Pero ¿qué sería? ¿Qué les llama la atención en sus dimensiones? Secundaria sería o sea, en realidad sería por causa de la madre, no sería tanto por él, Ya, digamos, como hubiera tenido una malformación o algo así, sino ha sido más que todo consecuente de la madre. por la hipertensión que ha tenido. Ya, algo más, Igual por lo que es añosa. por lo que es añosa, puede ser. Algo más pueden decir. Fíjense que esta es una desnutrición, ¿de qué tipo? Prenatal, pero armónica. ¿A qué se refiere, me dirá usted? Que todo él está chiquitito. O sea, no solo es el peso, sino también es la talla y hasta el perímetro cefálico. O sea, es desnutrición armónica. ¿Qué significa eso de desnutrición armónica? ¿Qué significa que tenga la cabeza chiquita y el cuerpo chiquito? Que nos va a salir en peso sobre la talla un valor normal, pero Claro, en talla ya nos va a salir un valor desviado. también nos va a salir, claro, el peso va a salir muy bajito, la talla va a salir muy bajita, el peso para la edad también muy bajito, y la relación peso-talla perfecta, ¿no ve? Pero ¿qué significa eso? Que su desnutrición viene desde las primeras etapas de su embarazo, o sea que es una desnutrición crónica. Es una desnutrición crónica en el tiempo, o sea, ella se ha desarrollado en el transcurso del tiempo. ¿Y qué implicancia tiene eso, me dirá usted? Que el niño puede tener defectos irreversibles. O sea, se ha desnutrido en la etapa embrionaria, o sea, en plena organogénesis. ¿Eso qué significa? Que puede estar ya dañado de por vida. Ese significado tiene el encontrar un niño con desnutrición armónica. Mientras que si, por ejemplo, el peso estuviera bajo, pero una talla excelente, como nuestro primer paciente, recuerden, nuestro primer paciente aquí estaba, era un niño que tenía el peso bajo, pero la talla perfecta. ¿Qué significaba eso? Que era una desnutrición disarmónica. La una es armónica, la que hemos visto hace un momentito, y esta que estamos viendo ahorita es una desnutrición disarmónica. ¿Qué significa? Que él se ha desnutrido en el último periodo de su gestación. Por lo tanto, no implica que haya algún riesgo malformativo. Indica que luego está desnutrido, pero gracias a Dios ha sido una desnutrición tardía, lo cual nos da a pensar que probablemente nuestro pequeño tiene un buen pronóstico. Es cuestión de engordarlo. En este otro que estamos viendo ahorita, no es su pronóstico, es muy reservado porque ya está haciendo hasta microcefalia, en una etapa de que debería haber un buen perímetro cefálico. O sea que nos preocupa. Esta es la clasificación de Waterloo que se utiliza para hablar de desnutrición aguda o desnutrición crónica. Waterloo describe que un desnutrido agudo es aquel leve, es aquel que tiene un porcentaje de pérdida de peso, en este caso peso para la talla, del 80 al 89%, se va a decir significativa. El desnutrido moderado es aquel que tiene una situación de peso para la talla, una pérdida de peso para el tamaño, entre el 70 al 79.9%. Y severo es cuando tiene un peso menor para la talla, menor al 70% de lo esperado para la edad. Esa es la característica que habla en la clasificación de Waterloo. Mientras que crónica, básicamente peso para la edad, ¿no es cierto? Representa, o talla, mejor dicho, para la edad, representa otros porcentajes que igual nos habla de desnutrición leve, moderada o grave. Esa es la característica de esta variedad de desnutrición. Vayamos a analizarlo en este paciente, ahí lo vamos a entender mejor. Es un paciente de 12 meses de vida, o sea, un año. Consulta por control con diarrea aguda, presenta sangre en las heces, hasta ahora sabemos que tiene una disentería, ¿no es cierto? Tiene fiebre, o sea, de hecho es una diarrea infecciosa claramente, no presenta signos de deshidratación, gracias a Dios no se deshidrató, tiene un peso de 7,200 y una talla de 71 centímetros.
Eso da la imagen que es un peso real, porque aunque esté con diarrea, no está deshidratado, o sea, es real este peso. La pregunta es, según Waterloo, ¿qué grado y qué tipo de desnutrición presenta? Su peso esperado, que equivaldría al 100%, es 9.800 y la talla esperada es 74, que equivaldría al 100%. Entonces, a ver, hagan el cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Me dirá usted. Ponen 9.800 igual a 100%. Debajo pongan el peso actual que tiene el paciente, vale decir 7.200 y debajo del 100% X. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le saldría? 73. Ya, entonces, ¿qué grado sería? Moderada. Moderada. Y si vemos la talla, ¿cómo estaría? Él debería tener 73, igual 100%. Y tiene 71, igual a X. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? O sea, 71 por 100 entre 70 y... 95.9. O sea, estaría leve. Tiene una desnutrición crónica leve. O sea, sí le falta, pero le falta poquito. Mientras que en la parte del peso le falta mucho más. Eso es lo que podemos decir en esa clasificación. Esta es otra clasificación según el tiempo de evolución de la misma. O sea, vale decir, según el tiempo de evolución, la desnutrición puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser crónica, aguda crónica. Puede tener ambas características, ¿no es cierto? Sabemos que la desnutrición aguda se marca por la relación peso-talla. Por lo tanto, un desnutrido agudo sabemos que su relación peso-talla está mal, ¿no? Está baja. Perfecto, muy bien. Hasta ahí está claro. La talla-edad en la aguda no tiene mucha significancia. Por lo tanto, teóricamente, la talla para la edad debería estar normal. Y el peso para la edad debería estar bajo. Es lo que comentábamos anteriormente, ¿no es cierto? Una desnutrición aguda, sí, la relación peso-talla, por supuesto, estará desvirtuada totalmente, sería muy baja. Lo que le falta a este niño es peso, no le falta talla. En la talla-edad debería estar normal y en la peso-edad debería estar bajo. La desnutrición crónica, ¿cómo estará? La relación peso-talla tiene que estar normal porque todo a él le falta. El desnutrido crónico le falta peso y le falta talla. La talla-edad tiene que estar baja, ¿no es cierto? Porque también le falta tamaño, es crónico. Pero el peso también le falta, tiene que estar bajo porque también se ha desnutrido durante mucho tiempo. Mientras que la desnutrición aguda crónica, el paciente estará con relación peso-talla bajo, talla-edad también bajo y peso-edad también bajo. Vayamos a ver a qué corresponde Julián. Julián tiene 20 meses de vida. ¿Esto qué significa? 1 año y 8 meses. Consulta por tos, fiebre, dificultad para respirar y cianosis. Hasta ahí, ¿qué podemos decir de Julián? Sin saber todavía el peso. Todos los que han hecho la práctica ya tienen una idea. Que tiene una enfermedad respiratoria grave. ¿Pero qué se llama esa enfermedad respiratoria? Neumonía. Ya, ¿una qué? Neumonía. Neumonía, a ver, ¿alguien más? Adrián opina una neumonía, ¿qué dices? Una bronquitis, ¿ya? ¿Qué más? Puede ser una neumonía grave o enfermedad muy grave. No puede ser. O sea, la clasificación será de este paciente enfermedad grave o neumonía grave. ¿Por qué? Porque tiene signos de dificultad respiratoria. Si solo tuviera taquimia, sería una neumonía. Pero como además tiene signos de dificultad respiratoria, el niño hasta ahora tiene una neumonía grave, ¿no es cierto? Ahora vayamos a ver la clasificación nutricional según esta escala que les he mostrado ahorita. ¿Cómo está la relación peso para la talla? ¿Qué me pueden decir? Vean la tabla, peso para la talla, ¿cómo está? Es de recién nacido hasta los 2 años.
peso para la longitud, me dirá usted ya, peso para la longitud. ¿Cómo está? Por debajo de la -3, doctor. O sea, ¿qué tendría hasta ahora? Fíjense, aquí está, ¿no ve? ¿Sería una desnutrición aguda? Aparentemente sí hasta ahora, porque está por debajo de la -3. Vayamos a ver la talla para la edad. ¿Cómo está? ¿Pueden verlo? Debajo de -3, doctor. O sea que también está, o sea, esta no puede ser una desnutrición aguda, porque debería estar talla edad también baja, o también no, debería estar normal, dice aquí. Por lo tanto, está bajo. Tendría que ser esta, desnutrición aguda crónica, el peso para la talla bajo y talla edad bajo. Esta tendría que ser. Y si nos fijamos el peso para la edad en este paciente, también lo vamos a encontrar bajo. O sea que lo que tiene es una desnutrición aguda crónica, o lo que llamamos también, ya lo vamos a ver más tarde, desnutrición mixta. Así recibe el nombre, desnutrición mixta, porque es tanto aguda como crónica. ¿De acuerdo? A eso llamamos desnutrición mixta. Ese tipo de desnutrición tendrá nuestro paciente. Bien. Ahora, esta es de acuerdo al tipo de carencia, pero veo que ya no nos toca, ya no nos da tiempo porque esta es una de las más largas y más utilizadas en la clasificación de la desnutrición. Vamos a tener que dejarlo aquí, ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Está clara nuestras clasificaciones hasta ahora? Bien, entonces continuaremos en nuestra siguiente clase hablando de el tipo de carencia, que es la más comúnmente utilizada, la de clasificación según el tipo de carencia que le falta a nuestros pacientes. Bueno, que les vaya muy bien. Disculpe, un favorcito, ¿será que puede subir la presentación para que podamos verla? Allá, muy bien, enseguida la voy a subir. ¿Nos falta alguna más? Creo que no, ¿verdad? Creo que no, doctor. De acuerdo, se las voy a subir ahorita. Gracias, doctor. De nada, que les vaya bien. Doctor, Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Doctor, yo le quería decir sobre respecto a la tarea que nos dejó este fin de semana, si nos podría dar la clase de metaanálisis, por favor. Es que estamos muy desorientados. Ya, de acuerdo. Lo podemos hacer el siguiente miércoles, entonces. No tengo ningún problema. ¿Ya? Sí, doctor, por favor. Avisen a los compañeros de sus grupos para que asistan, para que hablemos sobre el metaanálisis y la revisión sistemática. Gracias, doctor. De nada, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. De Hasta nada. luego, doctor. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.